8:24, Manuel. Ayer comentamos una nota que publicó el Reforma usando la palabra tortura en su primera plana, que estaba siendo objeto de tortura en el reclusorio sur de la Ciudad de México. Una persona que nosotros conocemos desde hace muchísimos años, José Luis Moya. Es un tipo que ha trabajado a fondo temas que tienen que ver con supuestos asuntos de corrupción, y su método de trabajo siempre ha sido tomar la información pública y a partir de la información pública presentar denuncias. Bueno, él está desde el año pasado en la cárcel, acusado, según hemos leído, de un asunto financiero, porque en cuentas de su madre, una señora ya de edad muy avanzada, cerca de 90 años, se dieron una serie de depósitos que no se pudieron explicar o justificar, y por eso está en una cárcel. En la nota del Reforma, José Luis Moya, lo que se especificaba es que estaba en una especie de celda de castigo, y que él decía que había sufrido malos tratos, pero nunca. Él no usaba la palabra tortura, ni había una relación directa con un hecho de tortura. Nos llamó la atención la nota. Y ayer recibimos una tarjeta informativa, difundió una tarjeta informativa la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, la leo tal cual. Dice: respecto a una nota informativa en la que se refiere que un hombre que actualmente se encuentra privado de su libertad en el centro varonil del reclusorio sur, que es agredido físicamente, la subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México informa que la persona privada de su libertad, José Luis N., no ha sufrido algún maltrato ni abusos durante su estancia en las instalaciones en el sistema penitenciario. Sobre lo anterior, se precisa que el 27 de diciembre la persona privada de la libertad, José Luis N., fue trasladado del reclusorio sur al Centro Varonil Penitenciario Sebaceptos para garantizar el respeto a sus derechos humanos y evitar conflictos con otros internos. Para dar constancia de las condiciones en las que se encuentra en dicho centro, se solicitó la presencia de personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En este sentido, el pasado 15 de enero acudió el visitador de la primera visitaduría, quien durante una entrevista directa con José Luis constató que no se encuentra incomunicado, que recibe atención médica, la visita de sus abogados y que sus derechos humanos son respetados. Cabe señalar, concluye esta tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, cabe señalar que en ningún centro penitenciario de la ciudad hay celdas o estancias utilizadas como castigo para las personas privadas de libertad. Además, los traslados obedecen a las disposiciones de seguir garantizando la gobernabilidad y las condiciones de readaptación social y mantener niveles óptimos de población en todos los centros de la ciudad. Esto lo difundió la autoridad, la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad. Opera los penales. Tú pudiste hablar con José Luis Moya poco después de que se conoció esta tarjeta, Miriam. Así es, buenos días, Ciro Manuel. Así es, pues hice contacto con su gente cercana y él me dice que en la celda donde está hay 4 teléfonos y él logra llamarme por teléfono. Hicimos esta entrevista que duró alrededor de 6 minutos. Vamos a escucharla. José Luis, tú dices que hay un asunto de tortura. ¿Cómo ha sido esa tortura? Hoy la Secretaría de Seguridad Pública, hoy gobierno, sacó una tarjeta informativa diciendo que a ti te visitaron a mitad de mes autoridades de derechos humanos del mes pasado y que certificaron que no eras objeto de tortura, que no hay un área de aislamiento ni nada de lo que tú denunciaste. Lo que pasa es que la Secretaría de Seguridad Pública, el señor secretario de Seguridad Pública, no sabe lo que pasa en los reclusorios, y lo que no sabe es que el director de seguridad del reclusorio sur se le hizo muy fácil decir que yo soy una persona, un funcionario de alto nivel, con altos ingresos de recursos, y que había presentado quejas en la Comisión de Derechos Humanos y que me estaban amenazando los internos y que me estaban torturando. Ese informe falso que mandó, con ese informe falso que se mandó a este reclusorio, a las torres de alta seguridad, con eso fue con lo que se me mandó aquí, con un informe falso se me mandó aquí a este reclusorio. El proceso
ni siquiera fueron para notificarme en mi casa, en mi departamento, que yo tenía una audiencia, o tenía una audiencia en la Fiscalía Capitalina. Es falso lo que emitieron de documentos, y aquí la tortura, lo que tienen que entender es que el director me ha atendido muy bien, los custodios me han atendido muy bien, pero una celda de castigo en un reclusorio de alta seguridad es una tortura ya de por sí horrible para una persona que sufre de depresión desde los 18 años. Yo sufro de depresión desde los 18 años, y es una tortura criminal, más aparte todo lo que viví, como vi que trataban muy mal a los ancianos allá en el reclusorio sur. Por eso me mandaron de castigo para acá, porque dice que el subsecretario del penitenciario fuera el día 23 de diciembre a entregar colchonetas y cobertores. Por eso me mandaron para acá de castigo. Esa es la realidad de las cosas, pero la realidad es que estoy en la cárcel por haber denunciado actos de corrupción que el mismo presidente me pidió a mí personalmente que denunciara y que se le entregaran todas las pruebas. El presidente ordenó en 5 mañaneras que se investigara todo lo de las patrullas, y el presidente siempre lo ignora. La doctora María de la Luz Mijangos, el procurador fiscal federal, Santiago Nieto, la Auditoría Superior de la Federación, pero eso sí, con una denuncia anónima, la Fiscalía Capitalina consignó el expediente a un juez con los documentos que sustrajeron de la Comisión Nacional Bancaria, que además están en internet. Ahí los pueden ver, los estados de cuenta, los movimientos. Son pruebas ilícitas, pero además no tenemos nada que esconder. A mí me congelaron mis cuentas con 3,000 pesos, y yo creo que no se vale meter a una persona que se ha dedicado a denunciar actos de corrupción, que le ahorré muchos millones de pesos, y que además en mayo Martí Batres, al conocer de mí personalmente, porque le pedí la documentación a Martí, él ordenó suspender la licitación por 2.400 patrullas por 6.300 millones de pesos. Él ordenó suspender esa licitación porque era otro fraude del Grupo Andrade. Entonces, con tráfico de influencia se mete a la gente a la cárcel con inventos, y obviamente con un juez de consigna y un ministerio público que se portó pésimamente mal. O sea, no hay proceso justo en esta situación. Es ilegal mi detención. Oye, volviendo al asunto de la tortura, ¿en qué área estás tú en específico? ¿Qué es ese lugar en el que estás y qué has dicho a Derechos Humanos? Mira, vino Derechos Humanos, pero te voy a dar el mejor ejemplo de lo que pasa con Derechos Humanos. De todos estos teléfonos que están aquí, los aparatos de teléfono de Telmex, se lo reporté al juez, a la audiencia. Tú no puedes marcar a la Comisión de Derechos Humanos, ni a la Nacional, ni a la de la Ciudad de México. Los teléfonos están bloqueados para hablar a las comisiones de Derechos Humanos y otras dependencias. Tema número 1. Tema número 2. Aquí donde estoy es una celda de 4x2 con un excusado y una regadera con agua fría, donde no tienes contacto con nadie, no tienes televisión, no sales a la calle, no sales a respirar aire, no tienes derecho a tener radio ni televisión. La comida te la traen, y el primer mes estás de castigo, por eso no pude tener contacto. Te meten la charola por debajo de la puerta con tu comida, y como si fueras un perro, ahí te tienen ahí en la celda. Es una celda de castigo porque aquí llegan todos los que no quieren de otros recursorios. Pero esa es la política de esta cárcel. Yo estaba en un dormitorio 9 con vulnerables, con discapacitados en el reclusorio sur, y me dediqué a atender a los viejitos que no tenían medicinas, que estaban abandonados, amputados, ciegos, y por hacer esa ayuda y esas quejas que metí para allá, eso se agarraron de pretexto para mandarme aquí de castigo. Y yo creo que no se vale. Y además, si tuvieran pruebas en mi contra, las hubieran presentado, pero en 3 meses la Fiscalía estuvo escondiendo las carpetas. Nunca quiso entregarle a los abogados las carpetas, mi carpeta, nunca se la quisieron entregar. Y final de cuentas, mi madre de 89 años está sufriendo las consecuencias de que le congelaron sus cuentas. Eso no le va, pero atacar a una mujer de 89 años de edad que nunca se ha metido con nadie, que no tiene un solo peso ilegal en su vida, me parece una bajeza de la Fiscalía Capitalina. Si me quieren atacar a mí, que me ataquen a mí. Si quieren mi vida, que me la piden y se la doy, pero ya que dejen de estar agrediendo a mi madre. ¿Qué tiene que ver mi madre al respecto? Y aquí es una celda de castigo, simplemente porque aquí cuando llegan los recursos que no quieren, los sentenciados de 50, de 200, de 400 años, los locos que cuchillaron, que descuartizaron y que hicieron las peores cosas, están en esta cárcel. Sin embargo, bueno, pues esta es una celda de castigo a la que yo llegué, y ese es el procedimiento normal de esta cárcel, ¿no?
yo no estoy sentenciado, yo no tenía por qué estar aquí, pero con ese oficio, con información falsa, con eso me trajeron aquí a la cárcel de alta seguridad, y pues yo le pido al secretario pues que me regresen al mismo dormitorio donde yo estaba en el sur, y le pido a la fiscal de la Ciudad de México que quiero comparecer personalmente con ella ante un juez para que sepa todas las fregaderas y todas las corruptelas que hicieron y todo el dinero que se robaron estas empresas de la propia Fiscalía Capitalina. Bueno, es lo que pide, si entiendo, regresar al reclusorio sur y comparecer ante un juez. A ver, hacemos una pausa y terminamos con esto. 8:35. 8:39. Para terminar, Miriam, entonces con esta entrevista que le hiciste a José Luis Moyá. Él está preso en esta torre, ¿cómo se llama? Es Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria número 2, el CEBACEP. Está en el reclusorio, por el reclusorio norte. Si ubicamos el reclusorio norte, esas instalaciones se hicieron como por el 2015, están nuevas, es la parte de atrás del reclusorio norte, en donde estarían esta torre que él menciona, está en uno de estos pisos, y en esas condiciones en las que él describe. Obviamente dice, el denunciante de un acto de corrupción terminó siendo denunciado por una denuncia anónima, aquí es importante, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 2 millones de pesos, en los cuales, dice él, son de mi mamá y obedecen a pagos de renta, según entendí, según lo que él me comentaba el día de ayer en esta entrevista. Se pueden comprobar fehacientemente que son objeto de rentas durante varios años que obtuvo su mamá, que no hay nada irregular, pero mientras sigue tratado como un reo de alta peligrosidad, que eso es lo que llama la atención en este caso. Eso dice él, la Secretaría de Seguridad dice otra cosa. Pues él se siente así y él es lo que denuncia en esta torre. Yo nunca había conocido a alguien que estuviera internado en esta torre, que sí sabemos que son, a ver, que son aislados. Y el punto de partida de por qué estamos en este tema es porque ayer el periódico El Reforma habló de tortura, acusa a Moyá tortura en penal. En esta entrevista él dice que hay malos tratos, describe lo que es para él. O sea, en esas condiciones le parece y lo considera una tortura. No es porque lo estén golpeando, no. O haciendo lo que parece que se hacía el gobierno de Javier Corral, por la ejemplo, autoridad de Javier Corral en las cárceles. Las luces 24 cuando el hoy horas, presidente de la Comisión de Justicia del Senado era gobernador de Chihuahua, que esas sí eran torturas, claro. Más comprobado en documentos. Aquí no, aquí José Luis Moyá lo que está acusando son malos tratos. Lo que él considera las condiciones de reclusión, que dice que no son las adecuadas para una persona con la acusación que él tiene, y además... medidas restrictivas excesivas, ¿no? Excesivas. Creo que eso para una persona que está acusada por su delito. Pienso que eso es lo que está acusado. Y además está en proceso, ni siquiera ha sido sentenciado. Es lo que él dice, aquí están los sentenciados. ¿No? Ahora, y además parte ese traslado del reclusorio sur, en donde dice, yo no tenía ningún problema, me volvió una piedra en el zapato por denunciar irregularidades a personas de la tercera edad. A personas ciegas, y entonces el jefe de seguridad. Vamos a los hechos, Lo que hace, y lo que sí nos envió su familia, fue este documento por el cual el subdirector de seguridad del centro penitenciario del reclusorio sur, Víctor Ismael Margain, solicita su traslado a otro penal. Y efectivamente, él decía en la entrevista que mintió en su relatoría, diciendo que él era un funcionario de que recibía grandes cantidades de alto nivel, que tenía grandes posibilidades económicas. Efectivamente, ahí está este oficio, que fue el motivo, efectivamente, mintiendo y dando pie, señalando notas periodísticas que señalaban hacia José Luis Moyá como un funcionario de alto nivel, con alto poder adquisitivo, y que esto, según el jefe de seguridad, ponía en riesgo su permanencia en el reclusorio sur, su seguridad, porque podría ser objeto de amenazas, extorsión por esta cantidad de dinero que él manejaba. Obviamente es a lo que se refiere. Un documento que miente, que es falso, es lo que me tiene a mí en unas condiciones de privación de la libertad muy, muy difíciles. Bien, gracias Miriam. Gracias.